Bueno, pues de nuevo estamos en otro podcast a nuestro punto de sal. Ya en el mes de marzo llega la primavera, nos empezamos a animar y también en el mes de marzo podemos decir que es el mes de las mujeres porque hemos celebrado el 8M y entonces nos apetecía este mes que fuera una mujer la que nos acompañará en el podcast del mes de marzo. Además, una mujer que yo he tenido la suerte de conocer y de hablar con ella y de compartir algunos momentos, pero seguro que a lo mejor hay gente de fuera de Segovia y en Segovia que aún no conoce quién es nuestra invitada, qué es lo que hace cada día y a qué se dedica. Así que, hola Javier. ¿Qué tal, Rocío? Encantado de estar un día más ya. 34 programas de Al Punto de Sal. 34, qué guay. Tercer programa de la cuarta temporada. Qué bien, pues me encantaría que hablaras un poquito de quién nos visita hoy y con quién vamos a compartir este ratito. Como decías, hoy es un programa especial, como todos lo son, pero sí que es verdad que lo enfocamos hoy a ese Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado este mes de marzo. Y vamos a hablar con una mujer, con una segoviana, Noelia Gómez, que nos va a hablar sobre todo de su tarea como coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón, dirección artística de sus festivales y coordinación de sus actividades. Una mujer que además seguro que va a poner un poco en valor la figura de una mujer muy importante segoviana, María de Pablos, con la que la Fundación Juan de Borbón está muy vinculada gracias a diferentes acciones que seguro que ella te va a contar. Y brevemente te cuento que Noelia es una persona polifacética porque en lo suyo, en su campo, que es el de la música, estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con formación en Yale, en Estados Unidos, y en Colonia. Fue la directora artística del Festival Internacional de Música Pax Fest en Chiapas, de México. Tiene una relación muy fuerte con México, de la que seguro que también te habla. Y podríamos hablar con ella de muchas cosas, como también de ese dúo que formó el Ditirambo, en el que tiene como especialidad, bueno, es una persona que toca la viola y el violín, también te podrá hablar de ellos. Lo sé, ya te contaré mi experiencia con ella en ese sentido. Muchas cosas te puede contar Noelia, le agradecemos mucho que haya venido a visitarnos, como te digo, la invitada número 34 de Al Punto de Sal. Pues Noelia, no sabe la ilusión que me hace que estemos aquí este ratito tomándonos un café así de una manera distendida. Bienvenida a nuestro Punto de Sal. Pues muchísimas gracias, es un honor estar aquí y que me hayáis elegido para hablar, que me encanta, así que... ¿Tú has visto la presentación que ha hecho Javi? Sí, porque bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando va a venir una persona me gusta pues hacer un seguimiento, ver entrevistas, ver un poquito su currículum, y claro, cuando me pongo a ver lo de Noelia, yo te conozco de toda la vida, pero, jolín, de verdad que tu currículum, no sé si te gusta que te digamos que eres músico, que eres docente, que eres gestor cultural. ¿Dónde te encuentras mejor? Porque tienes tantas facetas en tu vida que no sé con cuál te identificas más. Con la música. Con la música. Como música, sí. Qué bien. Con mi viola y el violín cuando me toca con el violín, sí, con la música. ¿Y de dónde te viene esa pasión por la música? ¿Dónde empieza todo? Pues cuéntanos. Yo... Avatares de la vida. En mi familia hay una anécdota que un día llegó mi tía Mari a casa, allí al restaurante, y dijo, oye, he escuchado en la radio que los niños que estudian música luego les va mejor en el cole, que son más inteligentes y tal. Y mi padre, pues ala, para la música. Y nos apuntaron a todos, nos apuntaron a mi hermano, a mi primo y a mí, a los tres, ¿no? Que estábamos en ese momento. Y todos empezamos y al final la que se quedó fui yo. Los demás lo fueron dejando, que no encontraban ahí su espacio, su lugar. Y yo sí, desde el principio me encantó. Y empecé luego en el Conservatorio Viola, también por coincidencia, porque quería violín y como porque no había espacio para violín, que estaban cubiertas las plazas, primero quería piano, luego violín y luego viola. Pues me dieron la viola, me dijeron que se parecía al violín, yo no había visto en mi vida una viola, tenía 9 años y no tenía ni idea de lo que era una viola cuando fue el primer día a la primera clase del instrumento y ya está, ahí me quedé, me encantó. Entonces, por lo que nos dices, ¿tú crees que todos podemos tocar un instrumento, pero todos podemos o todos podemos bailar, pero realmente al final solo continúa el que tenga algo innato, unas técnicas o unas prácticas o no? ¿Tú qué crees? Eso es como lo del líder se nace o se hace, el músico se nace o se hace. Bueno, obviamente existe toda esta idea del talento, ¿no? Que hay tanto en la música como en el deporte, en las artes en general, ¿no? Sí, en todas las artes. Pero yo, yo no comparto tanto la idea de que solo algunos pueden hacerlo. Yo creo que todo el mundo debería, no es que puedan, sino que todo el mundo debería de estar cerca de algún arte, ya fuera música, de escribir, de la literatura, de pintar, de lo que fuera. Y también creo que todo el mundo puede tocar un instrumento.
Estoy completamente convencida de que todo el mundo puede tocar un instrumento o cantar, que es parte innata del humano, ¿sabes? Luego dependerá a lo mejor del tiempo que le dediques. Claro, yo creo que tiene más que ver con que esto. se entrene, ¿no? Claro, también a lo mejor con la suerte que tengas de que cuanto enganches con los profesores que aparecen, ¿no? También en el anterior porque podcast también hablábamos. No de que sean buenos o malos, que obviamente también, pero el tema de que enganches, ¿no? De que te enganche algo. Yo, mira, tengo experiencias, nos habrán pasado a todos, ¿no? Me acuerdo que con las ciencias físicas, que las odiaba, cuando empecé la primera vez física en el instituto, no, en el cole fue, o sea, en la ESO. Dije, esta materia, qué horror, no me gustaba nada. Y luego en el instituto me tocó una profesora que me hizo adorarlas, o sea, me encantaban. Es que depende muchísimo de todo esto, yo creo también, ¿sabes? Sí, de la persona que te acompaña, de que es con una persona que exactamente te abra los ojos y te haga que te guste. De los prejuicios que hay alrededor de ti, ¿no? Este tema, también la música tiene mucho este prejuicio de que parece que te metes y es como una religión, ¿no? No, ya hay que... Bueno, o eres una gran estrella, o estás todo el día estudiando, o no vas a llegar a nada, o que esto de que de la copla no se vive. No sé, hay muchas cosas alrededor de todo el tema artístico, ¿no? Con mucho miedo también, ¿no? En ese sentido. Yo creo que independientemente de que luego decidas dedicarte a ello o no, o se convierta en algo paralelo a tu carrera profesional o lo que sea, todo el mundo tendría que estar cercano a las artes, porque es que acompañan mucho la vida, ¿sabes? Muchísimo. Yo creo que no puede vivir sin música, de verdad. Es que te acompañan muchos momentos que dices, ¿qué hago? Y en vez de estar haciendo otra cosa que... En los de alegría, en los de tristeza, en los de bajón, en los de cuando estamos celebrando. Es verdad que siempre nos acompaña la música. Y luego contamos en algún momento el recuerdo que tengo tuyo, que fue maravilloso. Porque hablamos de lugares súper prestigiosos donde te has formado, Noelia. Es que parece que hablamos de Madrid, pero hablamos de Estados Unidos. Hablamos de Alemania, hablábamos de México. O sea, has viajado un montón para formarte, ¿no? ¿O ya estabas trabajando? ¿Seguías formándote ahí? ¿O ya eran trabajos? No, eran... claro, yo... O sea... Luego también, como en todo, ¿no? Cuando ya en una cosa te quieres especializar, tienes que trabajar muchísimo, pero muchísimo, más que muchísimo. Pero esto creo que le pasa al músico, le pasa a la persona que se dedica a lo que te dedicas, ¿no? A tú, ¿no? Heredando un lugar con esta historia. ¿Qué suerte tienes? Digo, no, claro, es suerte. Claro. O sea, quiero decir, lo de tener que trabajar mucho para liderar o para destacar en algo, esto pasa en todo, no solo en la música, y tú lo sabes, vamos, mejor que nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es verdad que hice las pruebas para entrar al Conservatorio Superior de Madrid, que era, bueno, en ese momento, ¿no? Era la insignia a nivel de casa de estudios de música en España, y bueno, pues estuve estudiando en Madrid y siempre tenía la idea de salir fuera. Digamos que la música ha servido también de gran excusa para conocer el mundo, ¿eh? Que también eso, mira, es una suerte. Eso te lo llevas en el cuerpo, claro que sí. Claro, además siempre la idea de que voy a no sé dónde porque voy a tocar, bueno, pero voy a no sé dónde, ¿sabes? Y entonces, bueno, a Estados Unidos sí que fui a estudiar. Estuve 3 años en la Universidad de Yale, que eso fue un regalazo porque además conseguí una beca, que me pagaban todo, la beca Fulbright, que es una beca que se hace en convenio con el Ministerio de Cultura y es una maravilla, la verdad. Y entonces, bueno, estaba allí cerca de Nueva York, en New Haven, en Connecticut, y en principio iba para un año, pero estaba aprovechándolo mucho y me encantó, y entonces yo vi la manera de poder alargarlo, terminar el máster y luego hacer un título que tienen allí, que aquí no sirve para nada a nivel de títulos, pero se llama Artist Diploma, que significa como diploma del artista, y es un posgrado que va después del máster, antes del doctorado, ¿sabes? Y entonces un año más, y nada, también allí conseguí que me becaran otro año más para estar allí, así que yo aprovechaba para estar allí, ¿sabes? Y seguir aprovechando los profes que había, claro, y los músicos con los que pude tocar, porque los compañeros que tenía allí eran buenísimos. Y a mí me encanta la música de cámara, que para los oyentes, bueno, dentro de la música clásica están los músicos sinfónicos que se dedican a tocar en orquesta, ¿no? Sí. Bueno, los músicos pueden hacer las dos cosas en general y muchas más, pero digamos que el músico de instrumento sinfónico, como es la viola o el violín o la trompa, pueden hacer unas pruebas para entrar a una orquesta sinfónica, ¿no? Y ese es un trabajo. Y otra forma también de desarrollarte en el instrumento es a través de la música de cámara, que es música como en petit comité, que haces dúos, tríos, cuartetos, quintetos, y luego, bueno, pues ahí buscas tus propios grupos y tu propia forma de salir adelante, de conseguir conciertos dentro de la música de cámara, ¿no? Y a mí me encanta la música de cámara, es lo que hago ahora, combinándolo con la fundación, ¿no? Y nada, entonces allí había unos musicazos para hacer música de cámara, pude aprovechar para tocar mucho repertorio. Y luego de allí me fui a Alemania porque no quería como terminar mi etapa de estudios sin pasar por Centro Europa,
Tenía Sí. el interés de irme a Alemania por el hecho de lo que implica toda la tradición germana en la música clásica, ¿no? Ujú. Y nada, estuve en Colonia un año más con un profesor muy bueno de viola. Y bueno, y allí también hice grandes amigos en la música con los que también tocaba. Y luego, bueno, también todo se mezcla, ¿no? En esta vida. Y en Yale había conocido al que ahora es mi pareja, mi marido, que es Sí. Alfonso, que es mexicano. Claro, pero tú no has estado en México. Claro, entonces Yo pensaba que de lo conociste Alemania... en México. Claro, no, yo le conocí en Ah. Yale, estudiaba, él era es guitarrista clásico. Sí. Él también estaba estudiando en Yale. Y nos pensaba que os habéis conocimos allí, conocido. nos conocimos en Estados Unidos. Qué bueno. Yo luego me fui a Alemania y él se fue a México, pero al final acabé yo yéndome para México. El amor, digamos, triunfó. Sí, bueno, él ya trabajaba en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y me invitaron a la universidad a dar unos cursos que me invitaron un mes, al final me quedé 2 y luego 6 meses más tarde ya me ofrecieron una plaza y volví, hice la oposición, gané la cátedra y ya me quedé allí 7 años casi. En México. En esa universidad, sí. Qué fuerte, ya con él. Con él, sí. Y la verdad es que no te sé decir si he aprendido más en Yale o en Chiapas. Creo que en Chiapas, ¿sabes? Sí. Es que el contraste fue tremendo porque Yale es una burbuja a nivel académico, a nivel financiero, a nivel intelectual. Es una burbuja... O sea, hay muchos presidentes, por ejemplo, del mundo que están dando clase allí, ¿sabes? Y sí, o sea, es una burbuja en todos los sentidos, ¿no? Y te da muchas posibilidades de moverte, o sea, estás estudiando en la escuela de música, pero puedes ir a la escuela de drama, puedes ir a la escuela, o sea, puedes estudiar puedes estudiar, sí, hay algunas de las asignaturas que puedes tomar en otras escuelas. Entonces, no sé, pues bebes un poco de todo, ¿sabes? Pero luego llegar a Chiapas y las carencias que había allí académicas y también, sobre todo, de infraestructura, ¿sabes? Me imagino que eran fue un increíbles choque porque brutal, ¿no? Chiapas es el estado más pobre de México, que tiene lugares maravillosos. Luego en México, bueno, tiene pues el INBA, o sea, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, la UNAM es una universidad impresionante. O sea, tiene lugares también académicos muy fuertes México, de toda Latinoamérica los más potentes. Pero luego tiene lugares como el estado de Chiapas que están muy, muy rezagados. Y entonces fue como un choque de realidad. Sí. No sé, cuando Brutal. te dicen una ducha fría, pero Sí, fría, sí. o sea, decir, madre mía, qué privilegiados somos en España, Sí. qué privilegiados somos en Europa y en Estados Unidos, o Canadá, ¿sabes? Y el resto del mundo, que es el 80% del mundo a lo mejor, viven en otra esfera y qué importante es vivirlo como para también generar empatía y no sé. Exactamente. Mm. Y después de México, ¿cómo surge entonces ahora, a lo que te dedicas tú, la Fundación Juan de Borbón? Ahí estás dirigiéndolo. ¿Eso cómo surge después de México? Después ¿Te nos viniste volvemos, por eso sí. o estando aquí ya? No, estando aquí. No, después de estar allí 7 años, nos vinimos para acá porque, bueno, yo lo necesitaba, llevaba 10 años fuera de España. ¿Ya eras mamá o fuiste No, mamá no, aquí? acá. Nos vinimos en el 2015 y porque yo ya, o sea, me entró una nostalgia muy fuerte, la verdad. La familia tira al Sí, final. sí, necesitaba también por temas familiares, necesitaba venir a estar acá con mi madre, en fin, a cuidarla, ¿sabes? Y ya, y no atender cosas aquí que tenía que atender. Y Alfonso, con la fortuna que tengo, que es un regalo de persona, pues también dejó todo lo que él había construido allí, que también tenía su cátedra, tenía sus giras, sus 1000 cosas, y nos vinimos pues un poco a la aventura, porque después de 10 años, con la crisis del 2008 por medio, Exacto. España había cambiado un montón. Sí, era un momento complicado. La escena cultural había cambiado muchísimo, desde que me fui en 2005, que era todo como muy bollante y había muchas becas, ¿no? Como yo, igual que yo también pude favorecerme de eso. Muchas facilidades que luego en el 2015 era justo lo contrario. Así que fue un momento muy duro llegar aquí de lo que habíamos construido en México, pues no tener nada de eso. Y luego, bueno, empezamos un doctorado, o sea, vinimos también con una idea. Vinimos a hacer un doctorado con un permiso de la universidad, el doctorado de música en Aveiro, en Portugal, pero viviendo en Segovia. Nada, Alfonso terminó el doctorado y yo, pues justo en el 2018, Teresa Tardío se jubilaba y salió esta plaza y yo vi una oportunidad, porque en México ya me había dedicado a la gestión en la universidad. Había organizado un festival internacional, ya había hecho muchas invitaciones a profesores, concursos de música para los alumnos, para que promover allí. Había que promover muchas cosas, ¿sabes?, para intentar levantar el nivel de aquello. Entonces, bueno, esa parte me había gustado.
tanto como la docencia, la verdad, me había gustado mucho. Así que dije, pues yo creo que puedo combinar esto con la viola y bueno, lo intenté y ahí estoy. Y ahí estás. Y háblanos de la Fundación Juan de Borbón, porque nosotros aquí en el restaurante hemos tenido siempre mucha relación con la Fundación, hemos colaborado Sí, sí. y hemos tenido siempre, seguimos haciéndolo, pero cuéntanoslo tú, porque hay gente que de la Fundación Juan de Borbón, el segoviano a lo mejor le conoce, pero el que es de fuera, que aquí nos escucha gente de todo el mundo, cuéntanos un poquito a qué se dedica, cuál es la función de la Fundación Juan de Borbón. Bueno, la Fundación Don Juan de Borbón es una institución que nació en el año 96, que fue una idea de las instituciones segovianas, o sea, la fundaron el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación de Segovia y la que entonces existía, la Caja de Ahorros, la Caja de Ahorros de Segovia. Entonces, las tres instituciones decidieron conformar la fundación porque era una forma de aglomerar todos los festivales que ya se venían haciendo, algunos desde los años 70, para poder conseguir como una vía de financiación más para facilitar la gestión, ¿sabes? Básicamente, porque era más fácil que atender cada festival por separado, aglutinarlos en una fundación que los pudiera gestionar, para todo tema de, por ejemplo, búsqueda de patrocinios, para subvenciones, para gestión en general, ¿no? Era más fácil a través de una fundación. Y por eso se hizo. Y bueno, pues hasta hoy, porque esos festivales que, por ejemplo, en ese momento eran la Semana de Música Sacra, había un festival de las Tres Culturas que luego acabó siendo, bueno, eso era parte de la Semana de Música Sacra. Estaba, por supuesto, el Festival Internacional de Música, que hoy lo conocemos como MUSEC, Festival de Música de Segovia, y otros festivales que había entonces. Titirimundi también formaba parte de la fundación, Folk Segovia, por supuesto, que forma parte de la fundación, pues todo esto. Y luego la fundación ya habiendo comenzado, pues se destinaron 3 líneas. La de los festivales era obvia, era con la que se arrancaba porque ya existían, pero luego hay una línea educacional de la fundación y se construyó 2 proyectos que todavía continúan. La Escolanía de Segovia. En el 97 se construyeron tanto la Escolanía de Segovia, que es un coro de niñas y niños de entre 8 y 16 años, que tiene su gran trayectoria, la verdad, y ahí siguen haciendo muchos conciertos y en solitario y también con otras agrupaciones. Y luego el Premio Infantil de Piano Santa Cecilia, que es en el premio que colabora el restaurante José María, con el que estamos muy agradecidos en la Fundación, porque lleva muchísimos años colaborando con este premio, que es un concurso de piano para niños de 8 a 14 años, que es básicamente con el que arrancan pues los grandes pianistas que hay en este país, porque es que todos han pasado por aquí. De que siempre contéis con otros para ir a entregar el premio, y tengo la suerte de los niños que son finalistas, pues tocar un poquito el piano allí cuando vamos a entregar los premios, y de verdad que la primera vez que lo vi me impresionó cómo puede haber niños tan pequeños que sean auténticos genios tocando el piano. Claro que sí, y ese espacio es súper importante para ellos porque al final, oye, igual que hay Olimpiada de Matemáticas, igual que hay Olimpiada de Ajedrez, no sé cómo deciros que es un poco lo mismo, ¿no? Es la élite infantil del piano, pues sí, lo es, pero es que son niños que también necesitan esos espacios para brillar, ¿no? Y para desarrollarse, básicamente. Y luego la tercera línea que se abrió cuando nació la Fundación fue la línea de investigación, que en ese momento se empezó a trabajar directamente en el Archivo Musical de la Catedral, que es un archivo riquísimo, que tiene más de 4.000 manuscritos, con música que es patrimonio de Segovia, de los antiguos maestros de capilla, que por el hecho de ser maestros de capilla de la Catedral tenían la obligación de escribir música para cada oficio. Entonces hay infinidad de villancicos, que son todos segovianos, de misas, que es música barroca segoviana. O sea, igual, por poner el símil, que siempre lo pongo, se interpretan siempre las misas y la pasión según San Juan, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, que es la cumbre del barroco europeo. Es verdad. O el Requiem de Verdi, el Requiem de Mozart. O luego todos los oratorios que hay de Navidad, por ejemplo, igual, de Bach, de todos los grandes compositores centroeuropeos. Bueno, pues en Segovia tenemos todo eso también segoviano. O sea, de los autores no segovianos, sino españoles, o sea, de maestros de capilla españoles que residieron en Segovia y que hacían exactamente lo mismo que hacía Bach en Leipzig, en la Catedral de Leipzig. Ellos lo hacían de Leipzig, perdón, ellos lo hacían en Segovia. Entonces todo eso se ha ido rescatando. Tenemos ya 4 volúmenes, vamos a publicar ahora el 5º, de misas y de obras barrocas segovianas. Que cuando la gente os diga,
No, en Segovia, ¿cuál es la música de Segovia? Pues las jotas, el folclore, riquísimo, importantísimo, súper importante rescatarlo. Pero también tenemos música de la que se denomina culta, que a mí tampoco me gusta ese concepto, pero bueno, música clásica, música barroca segoviana también existe y está en la catedral, custodiada en el archivo allí también. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que tu labor gestionando todo esto, como nos dices, también supondrá mucha pelea con las instituciones, ¿o no? Bueno, a veces es pelea. ¿Te sientes que es una fundación querida por los segovianos, que está apoyada, que tiene apoyo económico también? Porque al final, sin esos apoyos de las instituciones no podríamos funcionar, ¿no? No podréis funcionar. Definitivamente. Este apoyo de los segovianos, lo que es de la ciudadanía, sí. Y de hecho, en momentos difíciles que la Fundación los ha tenido, como creo que es normal, ¿no? De financiación y demás, efectivamente, ¿no? y momentos de crisis, y etcétera, justamente se ha visto que la Fundación tiene apoyo del público porque en esta ciudad la verdad es que la cultura lleva muchísimos años siendo protagonista. Bueno, pero muchísimos, te digo, más de 60, o sea, me parece muchísimos. Brutal, exactamente. Y entonces el público está educado y valora lo que tiene, porque es una ciudad muy pequeña para la cantidad de cosas que tiene, pero es que esto también define un tipo de ciudadano y un tipo de calidad de vida, y yo creo que la gente eso lo entiende y por eso lo valora. ¿No? Y eso por un lado. Y luego a nivel de las instituciones, pues yo creo que hay de todo, pero en general a mí no me gusta pelearme, no soy una persona que se pelee, sino lo que me gusta es intentar ser, digamos, luchadora. Yo intento seducir, porque me gusta más me todavía. parece que es más importante que la cultura seduzca y que te eches al bolsillo a la gente porque lo vale, o sea, no porque estés engañando a nadie, es que simplemente con que vayan a ver las cosas o que conozcan el patrimonio que hay, ¿quién puede decir que eso no tiene valor? O sea, puedes decir que no lo apoyas porque a lo mejor te parece que hay otras cosas más urgentes, pues eso no lo voy a discutir, pero sí que te puedo discutir que dentro de eso precisamente el estado de bienestar viene porque hay un abanico de cosas que se cubren y la cultura es un derecho. Igual que lo es la educación o que lo es la sanidad. Con lo cual, si entramos a que la cultura es un derecho, ya no podemos decir selecciono esto, no lo selecciono, cuando está más que probado que hay un valor patrimonial detrás y hay un valor de calidad de vida. Qué bonito. Quizá las empresas no tengan muchas facilidades, ¿no? Porque si hubiera una ley de mecenazgo en condiciones, porque para el deporte se habla mucho de los patrocinios deportivos y en la música, en el arte, quizá también, ¿no? Una ley de mecenazgo que favoreciera a las empresas a colaborar con las instituciones. Y sin embargo, yo creo que también hay desconocimiento, y mira, voy a aprovechar que me lo preguntas, porque la ley de mecenazgo funciona igual para el deporte que para la cultura. O sea, no está diferenciada una ley de mecenazgo de cultura de deporte. La ley de mecenazgo es genérica para lo social, para lo cultural, para lo deportivo, para todo. Y ahora hace un par de años o 3 creo que ha sido, se ha incrementado los incentivos fiscales en la ley de mecenazgo y bueno, están mejor. Eso cada vez creo que hay más sensibilidad al respecto. También a nivel institucional, y se está mejorando la ley de mecenazgo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos nosotros esta figura de amigos de la Fundación Don Juan de Borbón, que es una figura que nació hace 3 años, como los amigos del Teatro Real o los amigos del Museo del Prado, por ejemplo. Pues los amigos de la Fundación Don Juan de Borbón, cualquier persona física que participe, son 150 euros al año y en realidad casi estamos regalando, porque en España, si tú cualquier mecenazgo que des hasta los primeros 250 euros, creo que es, el 80% de ese mecenazgo, de esa donación, te lo desgravan de la declaración de la renta. O sea que de esos 150 euros que tú le donas a la Fundación Don Juan de Borbón, 120 se van a descontar en tu declaración de la renta. Y además, la Fundación Don Juan de Borbón te regala 2 entradas para cualquier espectáculo de todo el año, que básicamente ya están más que pagadas con esos 30 euros. O sea, al revés, depende de la entrada que tomes, incluso se te está regalando. Por eso lo decía, que eso, por ejemplo, en términos de la fundación a nivel persona física y a nivel empresa, los incentivos fiscales en este país de lo que tú donas en un contrato en un convenio de colaboración, el 40% queda como incentivo fiscal en el impuesto de sociedades. Y en el tercer año, o sea, cuando ya es recurrente, a partir del tercer año, es un 50%. Así que, bueno, eso con todas las empresas que participan con la fundación, que tenemos entre 8 y 10 empresas que anualmente colaboran con nosotros por el momento, pues se están beneficiando de esto. Hay que seguir trabajando en esto. Sí. Hay que seguir. Porque es verdad que en Segovia somos una ciudad en la que yo creo que el tema cultural es impresionante,
que todos los fines de semana hay cosas culturales entre semana, es brutal, es verdad que somos una ciudad, yo creo que ahí podemos presumir de lo que tenemos. Oye, otra cosa que nos ha contado Javi, ditirambo. Bueno, yo es que mira, hago un juego de palabras, hago un juego de decir palabras a nuestros invitados y les digo una palabra y ellos me dicen lo que significa para ellos. Pero es que en tu caso, me has dicho todas las que tenía apuntadas. Tenía la escolanía, tenía Museg, tenía México, tenía la viola o el violín. Y es que ya hemos hablado de todo. Entonces, hay una que sí que me gustaría decirte, que es la de ditirambo. Háblanos, porque no sé si es con tu marido. Sí. Venga, pues cuéntanos este proyecto. El dúo ditirambo es un dúo que tenemos de viola y guitarra clásica. Bueno, quien nos quiera escuchar, tenemos un disco que se llama Perpetuum Mobile en Spotify. Y nosotros, bueno, a la vez de, por un lado, comisionar a compositores y compositoras actuales para hacer música para este dúo. Hemos estrenado bastantes obras para el dúo. También hacemos muchos arreglos de música, sobre todo latinoamericana, cercana al folclore. Y tenemos, por ejemplo, algunas cosas de mariachi, de joropos venezolanos, música argentina. Y bueno, y por supuesto, pues clásicos de la música de cámara con guitarra, como son pues Astor Piazzolla, ¿no? El gran autor del tango, o Manuel de Falla, Enrique Granados, música española también. Y bueno, pues llevamos tocando juntos desde 2008, empezamos a tocar desde el último año en Yale, en la universidad en Estados Unidos, y desde entonces, bueno, el dúo ha tenido sus idas y venidas, porque también cuando tienes un hijo por medio y el dúo es marital, es un poco complicado a veces. Momentos que hay que decidir, ¿no? Ha tenido sus momentos de más intensidad y menos, pero sí, la verdad es que el dúo nos ha dado muchas alegrías. En México hemos actuado en casi todos los festivales de guitarra, por todo el país, ha estado muy bien. ¿Hay que tocas tú la viola? Yo toco viola y viola y violín a veces, y en la guitarra, sí. Y luego, pues en Europa también hemos tocado. En Alemania bastantes sitios, en Ámsterdam, hemos estado en Marruecos, en Francia, en Segovia hemos actuado para la Sociedad Filarmónica también a veces, y una vez actuamos en la noche de luna llena en el Alcázar para la Fundación de Juan de Borbón cuando yo no estaba en ella. Era el destino. Oye, también había un tema que hemos hablado, el tema de la figura de María de Pablos. Sí. ¿Quién era María de Pablos? Bueno, antes cuando se ha hablado de la sección de investigación de la Fundación Don Juan de Borbón, se ha hablado de todo el tema de la riqueza que hay en el archivo musical de la catedral. Bueno, pues cuando yo llegué a la Fundación en el 2018, estaba empezándose a hablar de María de Pablos y habían aparecido unos manuscritos de ella en una librería de Viejo en Madrid, que los tenía por entonces ya el Centro Nacional de Documentación de Música y Danza, que es una sección del Ministerio. Bueno, pues resulta que María de Pablos es una mujer segoviana que por ahí del 2010 se pensaba que de ella quedaba una foto y poco más. Es una compositora que nació en 1904, murió en 1990, y entonces pues fue justo ese momento que yo llegué a la Fundación, que habían aparecido esos manuscritos y dijimos, bueno, es que es el momento de crear una sección dentro de la Fundación y entonces tener dos, por un lado el Archivo Musical de la Catedral y por otro lado la sección de investigación sobre María de Pablos, y que la Fundación un poco encabece pues lidere este tema de poner a esta mujer en valor, porque yo estuve revisando los manuscritos con las personas que me los facilitaron. Bueno, ya había en este momento varios músicos en Segovia trabajando en ese tema, y la concejala de aquel entonces, Marifé Santiago, estaban viendo todo esto, y bueno, pues la Fundación quedó como depositaria de ese proyecto, digamos. Entonces, bueno, María de Pablos es una mujer que nació en Segovia, en la calle de Malconsejo. Su padre era el oficial de correos, aquí al lado. Don Pablo de Pablo, se llama, pues perdonadme porque no me acuerdo cómo se llamaba el padre ahora mismo. Es que aquí de Pablos es un apellido. Sí, de Pablos, claro. Y bueno, entonces ellos vivieron aquí hasta que ella tenía 14 años. Se mudaron porque le destinaron a Madrid, y luego ya ella desde pequeñas, las eran tres hermanas, ella era la mayor, pues estudiaban música, y ella empezó a destacar, y ella fue la que siguió con la música, estuvo en el Conservatorio Superior de Madrid también, y después resulta que fue la primera mujer que recibió un premio, el premio de composición al terminar el conservatorio en Madrid. Era la primera mujer que conseguía ese premio de composición, y además después, seguidamente, la primera mujer que consiguió por oposición la plaza de música en la Academia de España en Roma. Que la Academia de España en Roma, que todavía existe, es una institución muy importante que en aquel momento becaba a artistas de distintas disciplinas durante 4 años.
Entonces tú ibas a la Academia de España en Roma y desde allí pues te formabas en la institución que te parecía que debías de estar. Primero, el primer año estabas obligado a estar en Roma y luego podías estar en cualquier otro sitio de toda Europa donde fuera puntero de tu disciplina. O sea, que para la época además algo muy novedoso, muy bonito, ¿no? Que pudieran tener esta oportunidad que les daba esa academia. Entonces María se fue con su madre a Roma. Estuvo un año allí estudiando en el Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma, y de allí después marchó a París. Yo he estado he estado en Roma hace poco y fui a ver la isla de Santa Cecilia, que está ahí enterrada. Y estuvimos viendo todo, que no lo conocía tanto la historia de Santa Cecilia. Ahora que lo dices, sí. Pues luego se fue a Francia, a París, y estuvo un año en la École Normale de Musique, que era la escuela superior donde estaban todos los extranjeros, porque estaba, bueno, en aquel momento en París, a principios del siglo XX, era la gran capital cultural de Europa, ¿no? Tanto en pintura como en música, en todas las artes. Sí. Entonces, allí estaba, por allí pasó Manuel de Falla, por allí pasó Granados, y ella en la clase estaba con algunos músicos, bueno, como Joaquín Rodrigo, por ejemplo, eran compañeros de clase. Y Arturo Duvital también, por ejemplo. Bueno, diferentes músicos muy buenos. También estaba de mexicanos, estaba Ponce, Manuel M. Ponce, estaba José Rolón, o sea, grandes. Y los profes que tenía eran Paul Dukas, nada más y nada menos, que es un autor muy importante francés, y también Nadia Boulanger, que ha sido profesora de grandes compositores del siglo XX. Y también de María de Pablos. Hay una foto muy bonita que están todos los alumnos de Paul Dukas, que ves los grandes compositores de Europa, y está María de Pablos sentada en esa foto. Qué fuerte. Sí, y bueno, pues resulta que a partir de esa época se empieza a perder un poco la pista biográfica de qué sucede con María de Pablos, porque resulta que desaparece de la beca, se viene a Madrid y empieza a enviar cartas al secretario de la Academia en Roma y a posponer su regreso a la Academia. Y hasta que al final la tienen que echar, la tienen que desistir de la beca, que se encontraba mal, que mal de salud. Primero era un tema de que iba a grabar para Unión Radio. Bueno, es que ella fue también pionera como directora de orquesta y grabó sus propias obras para Unión Radio, que es lo que ahora es la SER. Pues en su momento era una cadena que hizo muchísima labor musicológica, de archivo musical de los compositores de la época, y grabó a María de Pablos en directo dirigiendo sus propias obras. Entonces, ella tuvo esas oportunidades, también estrenó aquí obras en el Juan Bravo para la Sociedad Filarmónica, que ya existía, y invitaban a María de Pablos como músico, y ella tocó el piano, sus propias obras aquí en el teatro, en fin, y no regresó. Y bueno, luego estuvo sustituyendo a un profesor suyo en Madrid, o sea, era reconocida porque como profesora la invitaron a hacer sustituciones de Bartolomé Pérez Casas en el Conservatorio de Madrid, en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sí. Siguió componiendo y tal, empezó después la Guerra Civil, y lo primero que sabemos es que en los años 40, no se sabe si antes de terminar la guerra o a principios de los años 40, en algún momento, María fue ingresada en el sanatorio para enfermos mentales de Carabanchel, y allí murió en el año 1990. O sea, así de triste. Sí. Porque más de la mitad de su vida, 50 años, los pasó en ese sanatorio. Y no hay diagnóstico, lo hemos intentado, hasta la fecha la verdad es que no hemos podido, esa parte de su vida es muy oscura, no hemos podido conocer más allá de los testimonios de su familia, que claro, estamos muy en contacto con sus sobrinos, su sobrina nieta, sobre todo María Jesús Arimani de Pablos, que es hija de su hermana Trinidad. Y bueno, pues ella conoció a su tía cuando ella tenía 14 años. Y en situaciones terribles, o sea, la vio pues siempre con tratamientos muy duros de electroshocks y todas estas cosas que se hacían entonces. Estaba completamente embrutecida cuando la conocieron ya. Madre mía, qué historia. Una historia terrible, muy triste su final. Además hay un médico psiquiatra que escribió sus memorias, y en sus memorias que es el maestro del Pino, el doctor del Pino, es que no me acuerdo bien de su nombre, perdonadme ahora mismo, este doctor, pero él en sus memorias habla de sus pasos por los psiquiátricos de España, que era un tema pues muy complicado en ese momento, y creo, afortunadamente ya ha cambiado mucho, y un tema del que hay mucho que sacar, ¿no? Cómo se trataba en el siglo XX las enfermedades mentales es tremendo. Y habla de ella, y la recuerda, tenía en la pared colgadas sus partituras y las guardaba con mucho fervor, ¿sabes? Es muy triste. A mí me cuesta mucho hablar de esto todavía. Llevo 8 años hablando de este tema.
Madre mía, pues yo de verdad que Fíjate. era un tema que para mí ha sido un conocimiento porque no lo recordaba y te felicito porque ojalá que podáis seguir haciendo un homenaje a esa mujer que me parece impresionante, que luego, bueno, lo que comentábamos un poquito, ¿no? Hay mujeres que nos han ido abriendo el camino y hay que agradecerles donde estamos. Sí. Donde estamos hoy en Déjame día. contarte cosas buenas para que lo dejemos en positivo, porque la Fundación ha transcrito toda su obra. Hemos tratado junto con otras instituciones, porque también, mira, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León grabó su poema sinfónico, Castilla, que lo recomiendo muchísimo, esto también está en Spotify. Lo grabó gracias a José Luis Temes, que es un director que ha sacado muchísimos autores españoles y también puso en valor a María de Pablos. Después de esa grabación, la Fundación grabó toda la música de cámara de María de Pablos, que hay unas canciones para soprano y tenor y piano. Está el cuarteto, que es una obra bellísima, y luego están las obras para orquesta con violín solista, con violonchelo solista. Nada más tenemos 7 obras de ella y unos bocetos de una ópera que estaba haciendo. Nada más tenemos esto, pero bueno, lo demás se ha perdido, si es que hizo más, que me imagino que sí, vamos, estamos seguros porque la obra que hay es muy buena y seguro que hubo obra previa que o ella destruyó o no, o se ha perdido, lamentablemente. Pero mira, desde entonces... su música la ha tocado la Orquesta Nacional de España, que ya lleva 3 o 4 años programándola. Han tocado también su Ave Verum. Se ha tocado en Valencia con la orquesta, con la Sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Burgos, otras orquestas de España, que seguro que me estoy dejando varias. Muchos músicos de cámara ya la han grabado. Fuera de España se ha hecho en Hungría, se ha hecho en México, o sea, la están poniendo en valor muchas personas están hablando de María de Pablos y se la está reconociendo como dentro de esto que ahora se llama el exilio interior, que dentro de lo que es la España de la guerra civil y de la posguerra hay mucho exilio exterior, hay muchos artistas que huyeron de España, pero también hay los que quedaron dentro, que como en el caso de María, pues ella pues se silenció, ¿no? Porque entró en un sanatorio y no pudo volver a componer. Entonces, bueno, pues está dentro de ese grupo ya de artistas que se ponen en valor a nivel nacional. Pues maravilloso Sí, que sigáis sí. con esa labor, a mí me parece impresionante. Y vamos a ir terminando porque es que además de todo lo que nos ha contado... Tienes que contar cómo la conociste. Pues, ¿no? ya la conocía, pero voy a contar mi experiencia con ella con la música. Porque yo siempre, la relación que he tenido con ella es por la Fundación Juan de Borbón. Pero lo voy a contar porque es que además Noel es hostelera. Claro. Su familia tiene un restaurante en Segovia, el restaurante San Marcos, que hemos sido amigos de toda la vida, como hosteleros también, siempre muy buena relación con ellos. Y entonces yo la conocí como hija de, pero hace unos años mis padres hicieron las bodas de oro. Sí. Hicieron las bodas de oro mis padres y mis padres se casaron en la iglesia de la Veracruz, una iglesia preciosa que tenemos en Segovia. Entonces se casaron allí y luego la cena era aquí en el restaurante José María, pero su restaurante está al lado de esta iglesia y entonces dijimos, pues tomamos primero un vino, nos tomamos un vinito ahí con todos los familia, los invitados y luego ya venimos a José María. Bueno, pues estábamos tomándonos un vino en su maravilloso restaurante y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que fue totalmente sorpresa y un regalazo que nos hizo Noelia, que fue llegar con... ¿Era violín? Sí, no era viola. Era viola. Es que yo tampoco les diferencio. Llegó con su viola y quiso regalar a mis padres tocar una canción con la viola totalmente sorpresa, que éramos 100 y pico y nos dejó a los 100 y pico mudos escuchándola. Y ese es el momento que yo no la había visto nunca tocar, siempre la había visto en la Fundación Juan de Borbón, pero ese momento a mí no se me olvidará en la vida y a mis padres tampoco, siempre te lo agradeceré y hoy mira, con más ilusión todavía de hacerlo para que los compañeros, los amigos que nos están escuchando, que sepan que eres una crack. ¿Tú qué tal la gastronomía? Porque ahí con la familia nos has ayudado mucho, ¿no? Bueno, cuando era pequeña ayudaba mucho. Que sí, yo ¿no? hemos Lo empezado a hablar de la familiar, Noelia, es que la empresa familiar hemos estado todos ayudando a nuestros padres. Vamos, o sea, hemos hablado de la música, pero yo cuando cerraba la viola o antes de abrirla ya había pelado unos cuantos ajos con mi abuela, no te creas que no. O sea, eso es la empresa familiar. Que lo del sábado por la mañana pelar patatas o ajos lo recuerdo mucho. Allí en la cocina y sentarme en mi sillita pequeña
Y luego también he ayudado mucho en la cocina, a hacer las mariscadas cuando yo era pequeña, pues anda que no he abierto ostras y nécoras con mi tía Nuri, luego los postres, luego también he pasado, pues queriendo pasar por todo, por la plancha, por la freidora. Qué bueno. Y, de camarera también, sí. Qué bueno. Sí, de pequeña ayudaba mucho, sí. Bueno, Era el negocio familiar es así. Y que desde pequeño luego cada uno Además que lo estás viendo y cuando les ves correr y en el momento del máximo estrés, que tú sabes cómo es, y les ves cómo están sufriendo, es que cómo no te vas a poner a ayudar, si es que estabas allí que como cualquiera a lo que pedía. haga falta. Sí, y entonces sí ha ayudado mucho. A lo mejor he ayudado menos de lo que hubieran querido, no lo sé, porque a mi padre yo creo que siempre le hubiera gustado que me hubiera quedado allí, pero creo que también está contento todos. de lo que nosotros estoy somos haciendo, 5, lo que pasa los que bueno. 5 también hemos venido a ayudar a mis padres, los 5, y solo me quedo yo en la hostelería. Los demás han decidido hacer otras cosas, pero la hostelería es verdad que te tiene que gustar mucho. Sí. Y es verdad que es un tema sacrificado, pero yo estoy convencida de que te ha ayudado también en tu vida esa experiencia, ¿no? La experiencia con el cliente. El cliente que viene, que es un borde y le tienes que sonreír. El que es encantador y dices, merece la pena el sacrificio que estoy haciendo. Yo creo que es una lección de vida total el haber trabajado en el restaurante antes de dedicarte a todo esto. Absolutamente, porque aprendes de todo, ¿eh? O sea, a mí me han enseñado mi padre, mis tías, mis tíos, mis abuelos, o sea, lo que estás diciendo, o sea, el trato, o sea, ellos que es que son la simpatía llevada por delante y la amabilidad, es que son tan generosos. Entonces, eso que es que lo estás viendo. Y luego la capacidad de trabajo, o sea, una capacidad de trabajo. El esfuerzo. Y el amor por el trabajo, por lo que estás haciendo, ¿no? Y luego el trato con muchísimos empleados también, ¿no? Y cómo se puede gestionar de una forma o de otra problemas de todo tipo. Y luego, bueno, esto lo saben todos los empresarios, no solamente en la hostelería, las crisis, como hablábamos antes en la fundación, es que existen, o sea, vino una pandemia, vino una crisis del 2008, todo eso viene y cada uno tiene una creatividad con la que salir adelante, y la creatividad que han tenido mi familia para salir adelante de todas esas cosas, inventando, como habéis hecho aquí, inventar platos, inventar ideas, inventar ferias, inventar todas las cosas que se les ¿Cuántos años llevan? ¿Cuántas generaciones lleváis? Pues mi abuelo fundó el restaurante en el 55. En el 55. Y mi abuelo empezó siendo un bar, porque además era un barrio completamente, en aquel momento, bueno, estaba deprimido absolutamente, ¿no? Sin alumbrado, sin aceras, sin nada. Y era un bar, y que creo que mi abuela hacía conejo y poco más. Y es que tampoco habían vivido nunca de hostelería, o sea, no venían de la hostelería, lo fundaron así. Ellos poco a poco fueron aprendiendo. Y fue luego mi padre en los 80s, o sea, mi padre empezó con ellos cuando tenía 14 años. Es que él ya, vamos, allí se quedó. Además que a mi padre es un apasionado de la hostelería, sí. Y empezaron a ver que querían distinguirse de alguna manera. Porque, bueno, en Segovia, claro, todo cochinillo y cordero, Segovia, claro. Ellos quisieron hacer algo diferente para los segovianos, no pensando tanto en el turismo, sino para los segovianos tener otra opción. Y se lanzaron con el marisco, ¿no? Exacto, con el marisco y el pescado. De marisco. A mí me ha llamado siempre muchísimo la atención. Claro, pues eso fue una idea creo que mi padre dijo, fue una apuesta. Y yo siempre ha sido una cosa que a mí me ha inspirado mucho. Una persona que, también. claro, que mi padre segoviano, toda la vida aquí, sin haber salido mucho a otros sitios en aquel momento, porque era joven, todavía no había viajado para poder ir a ver otras cosas. Y una apuesta así, un emprendimiento con ese riesgo de decir, pues vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace? No sé, vamos a aprenderlo. Y ellos siempre siempre bromean que al principio el marisco se lo comían todos ellos, porque nadie quería marisco. En Segovia, es que imagínate, me imagino que es una ciudad que vivimos mucho del turismo, entonces... Imagínate, como la primera vez que vino aquí un japonés o un chino, pues es que es un poco igual. Pues en los años 80 un marisco, pues es que a lo mejor no, o sea, no me acuerdo si era a finales de los 70 o en los 80, ¿no? La primera vez que... ¿Cómo se cuece un percebe? Pues no lo sé, ¿no? Y aprender todo aprender. Entonces, yo creo que pasar una buena etapa de aprendizaje y de... Sitio que para mí es el sitio más bonito de Segovia, que lo he dicho muchas veces, la Alameda de San Marcos, la Alameda es que es un sitio tan bonito, su restaurante está en los pies desde abajo ves todo el Alcázar, es un sitio maravilloso, y dice, pues hay que comer marisco, es que en San Marcos hay que comer marisco, ¿no? Es a lo que vamos aquí los segovianos. Claro, tienes en la Veracruz, hay tiempo perfecto para pelar una gamba y una cigala. Y con el río, es que es precioso. No tienes prisa allí. Es maravilloso. Y además, con todo lo que has vivido, todo lo que has viajado, también hay una pregunta que siempre hago a mis invitados y les digo, oye, la gastronomía, tú que has estado fuera, ¿qué plato es ese que echabas tanto de menos cuando querías regresar a España o estando aquí ya, ¿no? Ese plato que tú ves ahora
y te recuerda a alguien, que te trae un recuerdo de alguien, puede ser de tu padre, de tu vida en México, de tal. Esos platos que nos transmiten algo, ¿no? Que cuando le ves, te acuerdas de una persona. En tu caso, ¿tienes alguno? Sí, tengo varios. Te voy a tener que ser muy genérica. Todos los platos de puchero, castellanos, porque los hacía mi abuela. Me acuerdo de las patatas cocidas o del potaje. El potaje de mi abuela me acuerdo mucho. Desde luego, ¿sabes? Estos platos así, el cocido, pero a mí el potaje me encantaba, sí. Sí. Esos platos. Pensando en la niñez, esto, ¿no? Eso desde luego. Y si tengo que hablar de fuera, tengo que hablar de México, claro, porque la gastronomía de México es que me fascina. Bueno, en mi casa hay mucha fusión. Todos los días se come mexicano y español. Ah, sí. O sea, en mi casa no te creas que comemos muy castellano, porque también hay que ser justo. Vivimos aquí, pues hay que comer tacos, o sea, pobre Alfonso, si no. Bueno. A ver. Y además que nos encanta, a los dos, a mi hijo y a mí, y vamos, obviamente Alfonso, pues feliz de comerlos. Así que sí, la comida de España, te diré los platos de puchero de aquí, de Castilla, porque me recuerdan mucho a mi familia todo el tiempo. Y de México, el mole, que me encanta el mole, y todo lo que... Bueno. Lo que conlleva el mole, porque es un plato de sentarse con mucho tiempo en la mesa, que además te llena, entonces hay sobremesa, esa sobremesa somos mexicana tan tranquila. En eso sí que somos de cultura española y de disfrutar de la mesa, de sentarnos a disfrutar. Sí. Pues Noelia, la figura de la abuela suele salir muchísimo en nuestro podcast. Es la figura que más sale, evidentemente, porque nuestras abuelas nos han dejado... tantas enseñanzas y tantas experiencias que no puede ser que todos los días nos las recordemos. Así que de verdad que para mí ha sido el compartir este retrato, lo primero, para mí ha sido una enseñanza, porque quizás sea un tema que no controlo tanto, ¿no? Lo digo muchas veces. Hay veces que vienen invitados que me lo tengo que preparar más, pues porque lo desconozco más, ¿no? Y en tu caso, me encanta la música, pero quizás todo el tema de música clásica no lo conocía tanto. Todo lo que nos has contado de María de Pablo me ha parecido fascinante, de verdad, y yo desde aquí solo te deseo muchísima suerte, que la suerte no existe, no la tenemos que currar. Eres una curranta, Noelia, doy fe que eres una tía que estás ahí donde estás porque te lo has currado y porque te lo has ganado. Te deseo todo lo mejor y ojalá podamos seguir muchos más años colaborando con la Fundación Juan de Borbón en esos premios de piano, que a mí me encanta ir a ver a los pequeñajos cómo tocan el piano y decir, si no somos nada, pero es que estos niños nos dan 1000 vueltas. Así que, Noelia, gracias por todo lo que haces. Y gracias por haber venido a visitarnos. No, al revés, de verdad, esto es un regalazo. Es un regalo estar aquí. Yo me quedaría toda la mañana. ¿Verdad? Con nuestro cafetito. Es un ratito que paramos y yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Sí, y te has pasado un poco con los elogios. No, gracias. No me he pasado nada. No, pero y a gracias. Tu familia también. Un beso enorme también para toda tu familia. Bueno. Y me falta ver al Diodi Tiramo, que yo no les he visto. Ahí me falta. Así que lo dejamos ahí, que a ver si hacéis alguna actuación aquí, y podemos ir a veros, ¿vale? Eso es. Gracias, Rocío. Gracias Muchas a ti. Gracias. Y Javi, por favor, cuéntanos, recuérdanos dónde podemos escuchar el podcast. Pues podemos escuchar en muchas plataformas, en iTunes, en iVoox, en Spotify, también en el canal de YouTube de Gastronomía José María, que es solo audio, y en nuestra página web, restaurantejosemaria.com. Ahí en todos esos sitios se puede escuchar esta edición número 34 al Punto de Sal y las 33 anteriores también. Pues gracias, Javier. Bienvenida a la primavera, que llevamos un invierno muy crudo en Segovia. Ha sido un invierno duro, nieve, lluvia, hielo, con lo cual ya hoy vemos un poquito el sol y bueno, pues ojalá que tengamos una primavera, una Semana Santa, que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Toca currar, así que gracias por darme este regalo, por parar un poquito, disfrutar un rato de esta charla, y gracias a todos los que nos seguís en nuestro podcast Al Punto de Sal. Mis mejores deseos para todos.